7:30 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz. Estamos conversando con Miguel Estela Lapuente, abogado, profesor de Derecho Constitucional. ¿Qué espera del mensaje al Congreso que debe dar la presidenta Dina Boluarte el próximo 28 de julio, aproximadamente al mediodía? Bueno, la señora Boluarte seguramente nos va a encandilar con una gran lista de logros y durante 2 horas ella creerá en su autopercepción. La que primera vivimos en vez, Suiza, ¿no? la primera fue más de 3 horas y la segunda es más de 5 horas, casi 6. Bueno, de repente esta puede durar un poco más, poco menos. Esperemos que así no sea. Pero ya sabemos cuál es el sentido, ¿no? Ella pareciera que vive en una realidad diferente a la que todos los peruanos vivimos. Exacto. Ya veo que la 5 presidenta, horas, ¿no? ya veo que la mensaje. presidenta Dina Boluarte te encandila, porque tú dices nos va a encandilar. Bueno, Lo va a adormecer, yo diría. Bueno fuera, ¿no? Bueno fuera. Un poco irónico. Así se entiende. Pero obviamente en aspecto de justicia, en aspecto de ese tema tan importante, de ese concepto tan importante que es justicia y derechos humanos, ¿qué esperas? Ella necesita de sus aliados en el Parlamento, pero no, si es que no trabajan un paquete completo. Ellos han tratado de ocultar su alianza parlamentaria durante todo el tiempo que la señora Boluarte asciende al poder, ¿no? Traicionando a Pedro Castillo, por supuesto. Más allá de que lo mereciera o no, era su compañera, ¿no? Su aliada. No espero que emprenda grandes reformas, sobre todo por los ministros que ha elegido en estas carteras estratégicas, en justicia y demás. Pero creo que al menos, si algo positivo podría hacer la señora, sería debatir los grandes temas o ponernos en en la agenda nacional, temas relevantes como por ejemplo el deshacinamiento penitenciario, la posibilidad de tener un sistema penitenciario mixto como el brasileño, como el neozelandés, como el estadounidense, es decir, evaluar la posibilidad de deshacinar nuestras cárceles, porque es una forma de intentar la resocialización que necesitamos en la medida que esta situación en la que se encuentra pues propicia una serie de desgracias al interior de los penales, ¿no? Entonces esperamos al menos algo, ¿no? De ese Prometió tipo de la cosas. construcción de cárceles, ¿no? El mensaje anterior, y no vemos ni una piedra, ¿no? No, pues lamentablemente la señora ha estado enfocada en otras cuestiones más guayquis que otra cosa, ¿no? Más guay que con relojes, con retoques y ese tipo de situaciones. Pero, claro... Mil versiones ha tenido su tema de la operación, ¿no? Exacto. No se sabe ya qué cosa, si se operó, si no se operó. Y en el tema de los relojes igual, ¿no? También. 1000 versiones también. Sí, claro. O sea, la señora va a tener va a tener que enfrentar, después de dejar su periodo, un antejuicio político que va a definir su presencia en el Perú o su fuga, ¿no? Va a depender de cómo ella va a decidir enfrentar a la justicia. O su fuga, puede fugarse, puede asilarse también. Podría solicitar asilo, ¿no? Ahora está Brasil, ¿no? aquellos que, claro, también podría ser. Porque sí. México está ya mal vista, ¿no? Porque AMLO era aliado de Pedro Castillo. Y ahora Claro. Sheinbaum también, ¿no? Exacto, no la ven con buenos ojos justamente por lo que decíamos al inicio. Quería preguntarte acerca de esta sentencia por violencia familiar que tiene el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos. Es un fallo que data del 2011. ¿Eso lo inhabilita para ser presidente de la JNJ? Bueno, yo te comento, lo he conocido a Gino Ríos, él ha sido durante muchos años director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Me parece una persona con unas características bastante serias. Así es. No es una persona, digamos, que se ande con juegos. Creo que es un tipo serio. Y yo creo que sus descargos deberían ser un poco más enfocados en el fondo de su expediente, justamente, ¿no? Uh-huh. De violencia. No sé si el señor haya interpuesto algún recurso que sigue en trámite hasta la fecha. Bueno, según el programa periodístico, se trata de una sentencia consentida por violencia familiar que no fue apelada. No fue apelada. Bueno, eso Me sí. refiero a cuarto poder, por supuesto. Claro, eso sí resulta más bien un descuido de la defensa del señor. ¿Alguien con Ríos, sentencia no puede ocupar la JNJ? Debería ser que una persona que tenga una lista pues intachable, ¿no?
Debería ser una Y persona en que este tenga caso insospechable. tendría que dar su punto de vista, obviamente, la Defensoría del Pueblo, ¿no? El defensor del pueblo, quien obviamente tomó en su momento la decisión de determinar quién preside la Junta Nacional de Justicia. Fíjense ustedes, solamente para recordar, em, la primera persona que fue seleccionada como, que quedó incluso primer puesto en los exámenes de méritos para ser el primer miembro de la Junta Nacional de Justicia cuando Vizcarra todavía estaba en el poder, fue el doctor Pedro Patrón Bedoya, no sé si han escuchado de él. Y a Sí, él me lo recuerdo. excluyen, a él lo ¿Por qué lo excluyen excluyeron? porque tenía un proceso pendiente de resolverse, pendiente de resolverse. Y acá hay una sentencia. Y acá hay una sentencia firme. Habría que revisar bien La si ley tiene... orgánica. ¿Perdón? La ley orgánica de la JNJ. No la ley El orgánica, reglamento, ¿no? no la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, sino me atrevería a decirte los descargos, más bien que él tiene que dar sobre el fondo, porque si es una sentencia consentida que no Ujú. tiene, yo creo que habría que ver cuáles han sido las razones de la emisión de la sentencia, ¿no? Según Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, Gino Ríos cumple con todos los requisitos para haber sido elegido como miembro titular de la JNJ y no tiene impedimento legal para seguir en el cargo. Según él, ¿no? Bueno, yo coincidiría con él en principio. En principio coincidiría con él, ¿no? Claro, pero no podemos llenarnos tampoco de sentenciados, ¿no? En la JNJ, ¿no? Ah, eso está totalmente claro. Por eso digo que sus descargos deberían ser más específicos en cuanto al fondo del expediente, porque yo a la fecha no he escuchado nada contundente respecto a lo que él haya tenido que descargar, ¿no? Ujú. Habría que ver el contexto del trámite, ¿no? Y en este Porque, caso, ¿qué procedería? Fíjense ustedes que existen, solamente por un tema de aclaración, fíjense ustedes que existen muchísimas personas con sentencia que por mala defensa no han apelado sentencias, habiendo sido condenadas de una manera injusta, ¿no? Y ojo, el hecho de no tener un buen abogado, un abogado totalmente descuidado en un expediente, es una causal de que todo el proceso debería anularse. Así que si el señor Gino Ríos por eso es tan importante saber, de repente él, como no es político, es un jurista, es un académico, de repente no sabe transmitirlo a los medios de comunicación, pero sería bueno saber el fondo, ¿no? Saber el fondo de la situación. Ahora, si el fondo pues tiene un material probatorio escandaloso, no hay nada que hacer, ¿no? Incluso él debería renunciar, ¿no? Claro. De otro lado, como sabe perfectamente, salió un reportaje, un dominical. La presidenta Dina Boluarte podría recibir regalos. Como sabemos, se ha flexibilizado la norma con la finalidad de que la presidenta reciba regalos y no la investiguen por esa situación y que no pase Quiere nada, más es decir, Rolex. pase agua caliente, por agua caliente. Digamos, esto de alguna manera no enloda, digamos, mayormente la percepción que tienen las personas respecto a esta figura presidencial. ¿Un presidente puede recibir dádivas, regalos? ¿Esto no Sin mancha declarar, alguna sin manera? declararlo. No, todo lo contrario, ¿no? Se presta pues a algún tipo de maniobra subrepticia, ¿no? A coimas, a ¿no? recibir a coima, ¿no? A recibir algún tipo de beneficio, ¿no? Porque ¿quién va donde un funcionario público a darle un regalito si no es para tratar de conseguir, de repente no un favor, sino para conseguir amistad para posteriormente pedir algún tipo de beneficio, ¿no? Es inevitable, salvo que el vínculo sea familiar y el presente sea en un contexto familiar, pero todo lo demás pues tiene pinta de que no tiene nada que ver con lo que atañe al correcto funcionamiento de la administración Quiere más pública. Rolex entonces el presidente Dina Boluarte. Seguramente, Sin ¿no? declarar. Además, Probable. del jugoso sueldo que va a recibir desde este mes, ¿no? Adicionalmente a la Terrible eso. gratificación en un momento cuando la población peruana pues está tratando de buscársela para salir de la grave situación económica en la que nos encontramos. Terrible. 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 Y esto además lo hemos dicho en el programa porque existe la posibilidad de revertir esta situación con la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso que pueda justamente revertir ello. Pero no se hace nada en el Congreso. Hay la Puro fuego intención, artificial nomás, ¿no? intención de llamar al Premier y al Ministro de Economía para interpelarlos, pero ni siquiera se han conseguido los votos necesarios, pero hay ni siquiera la intención de revisar estas mociones, en este caso, este proyecto de ley para revertir ese incremento de sueldo de la presidenta. Es que son aliados, pues no van a mover ni un dedo. No va a hacer nada, ¿no? No van a eliminar este decreto. No. O sea, ¿qué tipo de control político, que es una función del Congreso de la República, podemos esperar si ni siquiera quieren interpelar a los ministros? Para interpelarlo y censurarlo a Santibáñez
Fue un proceso tortuoso, ¿no? Totalmente. Ahora, el Congreso Tuvo de la que morir un República, cantante de cumbia, ¿no? lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, ¿no? O sea, ojo que si nosotros analizamos esto un poco, nos ponemos un poco más arriba y ya no vemos solamente al Perú, sino al mundo occidental en general, incluido Europa, Estados Unidos y los anglosajones, vamos a ver que esta crisis parlamentaria no es privativa del Perú. Claro. Los congresos de la República no son las instituciones más populares en el sistema político, ¿no? O sea, estamos hablando de una crisis representativa. La nuestra está por los suelos, dicho sea de paso, es de las peores de todo el mundo occidental. Pero es que eso se debe también a que nuestro sistema de partidos y demás no tiene un mayor empuje, ¿no? Por eso digo que si no tenemos un sistema de partidos lo suficientemente sólidos, con mínimos filtros, no vamos a tener parlamentarios. Lo que pasa es que ya estamos pensando en las elecciones, ¿no? Y claro, en el contexto, en la noticia y lo demás lo vemos reflejado porque estos congresistas lo que están buscando es el mayor beneficio posible en este año. Exacto. O sea, ya no van a estar pensando en interpelar, en ejercer sus funciones. Ojo que a partir del 28 de julio el Congreso es intocable. es intocable, exactamente. Intocable. O sea, van a poder negociar con la señora, le van a pedir pues que hipoteque su alma, ¿no? Básicamente, se le van a Un hacer tal de firmar un Nova Carla. contrato, claro, porque podrían hacerlo, ¿no? O podrían chantajearla con esa posibilidad. Efectivamente. Bien, muchísimas gracias, Miguel Estela, por estar en Altavoz Invitado. Gracias Tu a despedida ustedes. de las audiencias es importante. Tu despedida de las audiencias. ¿Qué le Muchísimas dirías a las audiencias? Bueno, les diría que reflexionen su voto, ¿no? A partir poder de es el ahora, voto. que hagan un ejercicio de conciencia reflexivo, importante, mirando ya el 2026. Estamos hablando además de 43 candidatos y vamos a ver cuántas alianzas se gestan, ¿no? Se ratifican para el 2 de agosto, que es la fecha final. Correcto, Importante. así es. Bien, Miguel Estela, muchísimas gracias por estar en Altavoz Vital, muy amable. Muchas Muchas gracias. Estuvimos con Miguel Estela Lapuente, abogado, profesor de Derecho Constitucional. Haremos una pausa y regresamos.